¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video. A falta de silueta o tráiler esta semana de KOF 15, les traigo un video referente a KOF 15 también para compensar. Para aquel que no lo sepa, SNK ha dado un comunicado en el cual nos invita a presenciar la apertura de la Gamescom el próximo miércoles 25 de agosto, donde veremos nueva información sobre el juego. No especifica que sea un tráiler de un nuevo personaje, por lo que puede ser otra cosa. Las opciones que se barajan entre los fans son: nuevo personaje, nuevo equipo completo, vistazo al modo historia o nuevos modos, vistazo a la interfaz del juego junto con la liberación de una demo, fecha de lanzamiento, versión de Nintendo Switch, cantidad de personajes en el roster final, o los más pesimistas dicen que solamente será el tráiler 2 del modo historia que fue revelado en China, pero que SNK no ha publicado oficialmente, sino que se filtró. Así que bien, ¿qué creen ustedes que sea revelado finalmente este día? Yo creo que debe ser algo bueno, después de todo coincide justamente con la fecha de salida de KOF 94, el KOF que inició todo, así que no creo que sea coincidencia, ojalá y SNK nos sorprenda para bien. Un nuevo personaje que no haya estado en KOF 14 es todo lo que pido. Así que bien, aquí en pantalla están los horarios para toda Latinoamérica y España. En teoría, según el comunicado de SNK, el anuncio debe ser revelado entre esas dos primeras horas de apertura, porque luego hay más de este evento, pero lo que nos interesa es el anuncio de KOF 15. Reaccionaré en directo en mi canal al evento digital. Así que activa la campanita si no quieres perderte nada y acompañarme en esta revelación. Bien, ya comentado esto, pasemos al video del día de hoy. Hace un tiempo les había prometido traerles un cómo sería el roster de KOF 15 si regresaran todos los personajes de KOF 14, pues finalmente está aquí. Antes de comenzar me gustaría aclarar varios puntos para que no haya confusión. 1. La lista debe incluir sí o sí a todos los personajes de KOF 14 en el roster, a excepción de Burst por ser el boss final y Lockhart, ya que fue vendida por SNK. Ojalá y pueda regresar igualmente, porque es una de mis personajes favoritas, pero dudo que suceda. 2. Esto no es un roster que yo deseo ver personalmente, no es una predicción, es simplemente un juego donde veremos cómo podría ser un roster de KOF si recicláramos todos los modelos 3D de KOF 14. 3. Traté de incluir la menor cantidad de personajes nuevos, es decir, personajes que no han estado en KOF 14, para que encajen con estas tercias, por lo que en su mayoría verán mucho recolocamiento de personajes en diferentes equipos, como ocurre ahora mismo con KOF 15, así que obviamente podríamos hacer muchos más equipos con más personajes nuevos, pero así el sentido del video perdería su gracia, puesto que habría demasiados personajes nuevos junto a reciclados, y la idea es hacer un roster que tenga la menor cantidad de personajes nuevos y mayor cantidad de reciclados de KOF 14. En fin, ya explicado esto, comencemos. Bien, primero, aquí tenemos el roster hasta ahora de KOF 15. Con 9 personajes confirmados, el video lo había hecho antes de la revelación de Athena, y curiosamente, no tuve que modificar esa tercia, pero sí la de Antonov. Eso fue totalmente inesperado. Aquí en pantalla, vemos los personajes de KOF 14 que han regresado a KOF 15, y como ven, el roster de KOF 14 está completamente roto, por lo que deberemos tomar este roster y tratar de adaptarlo a KOF 15. Así que comencemos con el primer equipo nuevo. K-Team. Este equipo no recibiría modificación respecto a KOF 14. Mucho se ha hablado acerca de que Kula puede formar un equipo de Nest, pero he decidido que por lo menos ella continúe en su equipo, ya que como con el Ikari Team, es un equipo que se ven muy bien los tres juntos, además de que si quitaba a Kula de este equipo, debía agregar a Whip, y entonces, luego ¿qué hacía con Heidern? Alguno me dirá, pues inclúyelo en un equipo de maestros, pero eso funciona solamente si el juego es un Dream Match, como en KOF 98. Estos personajes no tendrían una razón en historia para unirse y ganar KOF. Al menos esa es mi opinión hasta que vea un equipo de maestros en un KOF con historia. Cada elección que tomaba influía en otro equipo como efecto cadena, así que para mí Kula está bien en este lugar para que los demás queden bien acomodados. Nest Team, conformado por Nelson, Ángel y Sylvie. Tal y como les había comentado en videos pasados, estos personajes pueden tranquilamente ser controlados por Nest.
tal y como ocurrió en el manga de KOF A New Beginning, que pese a no ser canon, puede darnos pistas de lo que se verá en el futuro, ya que Nest sí tiene control del brazo robot de Nelson, al menos en KOF 14, y la desaparición de Ángel del México Team solo hace que sea posible incluirla en algún equipo relacionada a Nest. Y pues para completar tenemos a Sylvie, ya que Antonov, al no tener dinero, no puede contratar a su Official Team para participar, por lo que estos tres miembros tomarán otros rumbos. Este equipo sería enviado por Nest para recolectar información o intentar completar su nueva ambición. Star Team, conformado por Rock, Alice y Tung. La única formación con historia donde podemos agregar a Tung al juego es esta para mí. Como sabemos, Tung está mal de salud, por lo que le pidió a Kyo ayudar a sus discípulos Shun y Meitenkun. Sin embargo, Kyo le pasó la tarea a Benimaru. Tung no puede estar junto a sus estudiantes, ya que no está en su mejor forma, y en vez de ayudarlos, puede ser una carga para ellos, puesto a que todo va a girar en torno a ellos y necesitan de alguien que los cuide mejor, por lo que quizás Tung no pueda participar junto a ellos, pero la preocupación es más grande, así que decide entrar en otro equipo para ver cómo se desarrolla todo. Y pues Terry le ofrece entrenar y entrar al torneo con su hijo adoptivo Rock y Alice, una joven con gran talento. Ambos son dos jóvenes promesas, que sin dudas con el entrenamiento de Tung pueden potenciarse aún más. Estos personajes tienen movimientos de Andy, Terry y Kiss, por lo que no debería ser difícil para Tung entrenarlos. Sería una gran forma de incluirlos a los tres, en mi opinión. Kim Team, conformado por Kim, Gangil y Shun. Aquí el último miembro puede ser Mei Lee también, eso es a gusto personal, pero sí, Kim debería seguir con su maestro en teoría. Recuerden que este es un video donde debemos incluir a todos los personajes de KOF 14, si fuera por mí, lo quitaría del roster como saben, pero bueno, continuemos. Gangil estaría junto a sus dos discípulos, o junto a Kim y Mei Lee. Sea cual sea el caso, dará un equipo de personajes expertos en patadas. ¿Cuál de las dos opciones les gusta más? B-Gen's Team, Xanadu junto a Chang y Choi. Aquí todo seguiría igual, pese a que se ha visto que Chang y Choi ya no soportan a Xanadu, seguirían junto a él, ya que Kim está con Gangil y no hay lugar para ellos dos en el equipo. Sinceramente yo creo que Chang y Choi estarán en otro equipo, quizás con alguien nuevo, pero como el juego es tratar de no mover demasiado, pues lo dejamos tal cual está. Kung Fu Team, conformado por Kenzo, Muy Muy y Chin. Tres personajes practicantes de Kung Fu se unen. Al irse Athena del equipo, Kenzo recordará a esa chica con la que tuvo un diálogo y posiblemente comió junto a ella dim sum en KOF 14. Por lo poco que hablaron, se notó que había química entre ellos, así que ¿por qué no unirlos junto a su maestro Chin? Tres expertos en Kung Fu en equipo. Como les digo, el juego trata de traer la menor cantidad de personajes nuevos, así que he optado por esta opción antes de traer a Bao o Momoko, que es lo que creo que sería lo mejor, pero bueno, creo que ha quedado un equipo interesante, aún así. Real Sudamerica Team, conformado por Sarina, Bandeiras y un nuevo personaje de otra nacionalidad que no sea Colombia o Brasil. Al no estar Nelson en el equipo, ellos dos intentarán buscarlo, entrando a KOF, para sorprenderse de que está bajo el control de Nest. Recibirían ayuda de un conocido de otro país de Sudamérica, puede ser Argentina, Perú, Chile, Venezuela, etc. Sea cual sea la nacionalidad, sería la única nueva inclusión que verán en el video. Agrego la imagen de la chica argentina del MMA del leak falso, ya que me gustó la idea, pero como digo, podría ser cualquier país y cualquier género, con tal de acompañar a Bandeiras y Sarina en busca de Nelson. New Japan Team, conformado por Goro, Shingo y Saisyu. Goro es un personaje icónico que puede faltar en este KOF, pero si SNK decide incluirlo, puede darle liderazgo en un nuevo equipo de Japón. Sabemos que SNK está dando mucha importancia a Shingo, incluso dándole un manga como protagonista, así que no es descabellado pensar en Shingo como nueva inclusión para KOF 15. Pues, ¿y quién podría acompañar a Goro y Shingo para completar la tercia? Sin dudas que Saisyu, el maestro actual de Shingo y padre de Kyo, se uniría para ver los resultados del entrenamiento de su discípulo, además de ver qué es lo que sucede con el tema de Verse. Y también en letras pequeñas, hacer un modelo 3D de Shingo y Saisyu no sería tan difícil, basándose en el de Kyo,
ya que prácticamente entre comillas habría 3 Kios en el plantel, así que este equipo podría conformarse tranquilamente si es que queremos reciclar todo y traer a Goro con el menor esfuerzo posible. Another World Team, conformado por Nakoruru de Samurai Shodown, Jeanne d'Arc de War Heroes y un nuevo personaje, donde he elegido a Akari de The Last Blade, pero puede ser cualquier personaje de otro juego de SNK. Aquí, Nakoruru no puede faltar. Luego de su gran inclusión en KOF 14 y la resurrección de su franquicia, la necesitamos de regreso. En cuanto a Jeanne, ya tienen su modelo 3D de SNK Heroines, así que sería un desperdicio no incluirla, y SNK no creo que la desperdicie, por lo que ellas dos podrían conformar el equipo junto a otro personaje nuevo de otra franquicia de SNK. Y como The Last Blade últimamente también está dando de qué hablar, me gustaría que incluyeran a Akari. Siento que iría muy bien con el equipo, pero quién sabe, quizás incluyan a Hibiki tal y como ocurrió en Samsho. Elizabeth Team, conformado por Elizabeth, Kukri y Ash, equipo que todo el mundo espera que se conforme luego de lo visto en el ending del Official en KOF 14. Hay muchas chances de que ocurra, puesto a que el equipo de los 3 tesoros sagrados se conformó luego del guiño que tuvimos en el ending del Yagami Team, por lo que quizás aquí también ocurra lo mismo. Está la teoría también de que Ash está en coma y que no puede despertar, por lo que Elizabeth formaría un equipo para saber más acerca de Burst e intentar despertarlo. También otra teoría dice que Ash comparte cuerpo con Saiki, pero bueno, ya veremos qué ocurre. De momento, este sería el equipo de Kukri. Luego de lo ocurrido en SNK Heroines, seguramente solo puede estar junto a Elizabeth. Nag Team, conformado por Nag, Mian y Oswald. Equipo experimental donde Nag contrata a Mian y Oswald, 2 personajes que se mueven por dinero, para ayudarla a participar en KOF, en busca de más información acerca de Burst, que como sabemos, Nag tiene relación con este ente de alguna manera. Sinceramente, este es el equipo que menos me convence de los que he hecho, pero encaja si es que Nag tiene dinero. Quizás su padre sea un jeque árabe o algo por el estilo, por lo que podemos sacar el dinero para pagarle a Mian y Oswald por ahí. Sería una combinación interesante, en mi opinión. Rugal Team, conformado por Rugal, Mature y Vice. Rugal habría resucitado luego de la explosión de Burst y conformaría por primera vez equipo con sus secretarias, un equipo que en otro momento podría ser descabellado. Ahora puede ser posible realmente, ya que la única manera de que regresen Mature y Vice es junto a Rugal o Goenitz, pero sinceramente la primera opción se ve más viable, un equipo que sin dudas sería un Shatter All Expectations. La otra opción viable para Mature y Vice es que estén junto a Yamasaki, pero como sabemos, Yamasaki nunca estuvo interesado en su destino de Hakushu. Mature y Vice podrán convencerlo de hacer su deber. Además, ¿cómo se llamaría este equipo? Ya hay un Orochi Team, ¿sería Hakushu Team? Special Ops Team, conformado por Heidern, Whip y Adelhid. Heidern en esta entrega enviaría a todo su equipo a competir, desde el Ikari Team hasta el Secret Agents Team, e inclusive uno conformado por él mismo, Whip y Adelhid, el hijo de Rugal, el cual, al enterarse de una posible resurrección de su padre, no duda ni 2 segundos en unirse a Heidern para averiguar qué está pasando. Un equipo que va de la mano con la primera opción del anterior. La otra opción para este equipo, al no estar Rugal, Adelhid no tendría motivos para presentarse, por lo cual sería cambiado por Seth. ¿Qué opción te gusta más? Y por último, tenemos al South Town Team, conformado por Yamasaki, Billy y Hein. Aquí, Yamasaki solo puede conformar equipo con algo relacionado a Geese o los Hakushu. Ya hemos visto la última opción. Ahora, relacionado a Geese, conformaría un equipo siendo contratado por el gobernante de Southtown, con el fin de traer información y servir para eliminar del torneo a las molestias, puesto a que Geese sería el organizador y subjefe del juego, convirtiéndose en Nightmare Geese cuando trate de apoderarse del poder de Burst, o quizás de la otra mitad con la mano azul, similar al manga de KOF A New Beginning. Geese no estaría en el roster principal, estaría solo como Antonov en la entrega anterior, siendo el organizador y subjefe, teniendo una segunda fase como Nightmare Geese. Una teoría para nada descabellada que podría ocurrir tranquilamente. La otra opción para este equipo es, al estar Yamasaki con Mature y Vice, Geese
simplemente formaría igual que en KOF 14, junto a Billy y Hein. Así que bien, hay dos versiones de roster donde se reciclan a todos los personajes de KOF 14, al menos en mi opinión, y teorizando todo en base a la menor cantidad de personajes nuevos posibles. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál roster de los dos les gusta más? ¿El 1 o el 2? ¿Harían cambios en algún equipo? Si este fuera el roster final de KOF 15, pese a incluir pocos personajes nuevos, ¿aún así les agradaría? Espero sus respuestas en la caja de comentarios. Y bien, espero que haya sido entretenida mi teoría acerca del posible roster de KOF 15 si se reciclan todos los modelos 3D de KOF 14. Yo sinceramente siento que es una posibilidad, pero creo que es más posible que haya varios personajes que no regresen, como Goro, Gangil, Alice, entre otros. Pero ya veremos qué nos tiene preparado SNK para este juego. Recuerden, el próximo miércoles 25 de agosto nos estaremos viendo en directo para ver qué nos enseña SNK de KOF 15. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.